Ya, buenas tardes. Aquí voy entonces a subirles la grabación de los ejercicios que estaban planteados originalmente para la ayudantía. Entonces, este primer video va a estar concentrado en solamente en esos ejercicios, de tal manera que pueden repasarlos en cualquier momento cuando estimen conveniente. ¿Ya? El primer ejercicio, entonces, voy a partir de cero, va a estar asociado a lo que es dilatación. ¿De acuerdo? Fíjense que vamos a volver a repetir el ejercicio, pero para que les quede claro. La idea entonces es una barra de largo de 15 centímetros, por lo tanto me están dando su largo inicial, ¿de acuerdo? Entonces de aquí yo conozco el largo inicial. Por otro lado me dan una temperatura de 30 grados Celsius, que eso sería la temperatura inicial. Ahora me dicen que le entrego calor, recuerden que calor es flujo de energía, de tal manera que su temperatura aumenta a 230 grados Celsius, así que esto sería equivalente a conocer la temperatura final. El hecho de que ya conozco TI y TF significa que conozco el delta T. Así que ya tenemos un parámetro listo. Y aparte me dan el largo final de la barra, que es 15.032 centímetros. Así que eso es LF. Por lo tanto, para las ecuaciones de dilatación, ustedes saben de que básicamente la ecuación que nosotros usamos es esta. Delta L, que es el cambio de longitud de un cuerpo, que va a estar dado por L0, que es el largo inicial, alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, y el delta t, ¿ya? Noten que esto es para una dimensión. Ahora, noten que, ya como hablamos, L0 lo conocemos, delta t lo conocemos, y delta L también lo conocemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos todo. Por lo tanto, en realidad, la dificultad de este ejercicio es simplemente despejar alfa. Por lo tanto, para la parte A, lo único que tenemos que hacer es despejar el coeficiente de dilatación lineal. Esto quiere decir que al despejar nos queda delta L sobre L0 sobre delta T. ¿De acuerdo? Delta L va a ser simplemente largo final menos largo inicial dividido L0 por temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Y tal como yo le marqué en el enunciado, esos parámetros todos los conocemos. Entonces, esto es lo mismo que el delta L va a ser igual a 0.032 centímetros dividido el largo inicial, que son 15 centímetros, por delta T. Y el delta T, que son 230 menos 30, van a ser 200 grados Celsius. Por lo tanto, eso nos da un resultado de 1.067 por 10 elevado a la menos 5 Celsius a la menos 1. Ya noten que las unidades de longitud se van, así es que alfa, tal como debe ser, solamente tiene unidades de temperatura a la menos 1. Así que aquí ya estamos bien. Ahora, para la parte B nos piden la dilatación para un cambio de temperatura de 30 grados Celsius a 150 grados Celsius. Por lo tanto, ahora ya nos cambian el problema. Seguimos teniendo el mismo material, pero ahora no tenemos una temperatura final de 230, sino que tenemos una temperatura final de 150 grados Celsius. Por lo tanto, ahora nuestro delta T cambia. Lo seguimos conociendo, pero ahora en vez de 230 menos 30, ahora es 150 menos 30. ¿Ya? Noten que el largo inicial sigue siendo el mismo porque nos están diciendo que partimos de 30 grados Celsius. Y tal como dice el enunciado, la barra tiene un largo de 15 centímetros a esa temperatura. Así que tenemos L0, tenemos temperatura final, tenemos temperatura inicial. El alfa lo que vamos a obtener, recuerden que el coeficiente de dilatación es propio del material. Me pueden cambiar el largo, me pueden achicar, pero el coeficiente va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la parte B es simplemente calcular el delta L. Y una vez que tenemos delta L, calculamos el largo, que nos piden acá. Por lo tanto, de la ecuación de dilatación tenemos que delta L', porque para hacer diferencia de que no es la misma, va a ser L0 por alfa por delta T. ¿De acuerdo? L0 son los 15 centímetros, alfa son los 1.067 por 10 elevado a la menos 5 Celsius a la menos 1, y aquí no me va a quedar espacio,
aquí tiene que estar multiplicado por el delta T, que van a ser 120 grados Celsius. Y eso me da... ya me gustaría hacer cómo se cambia el color acá. Y ahí sí. Esto nos da un valor de 0.032 centímetros. Ahora, como nosotros conocemos el largo, o sea, el cambio de largo, y nos piden el largo final, noten que delta L' por definición es el largo final menos largo inicial. Pero nosotros queremos el largo final. Por lo tanto, simplemente despejando acá, nosotros tenemos que el largo final va a ser simplemente delta L' más L0. L0 lo conocemos, que son los 15 centímetros, y el delta L' es lo que está acá. Por lo tanto, reemplazando los dos valores, nos va a dar que el largo final va a ser simplemente 15.032 centímetros. Me alcanzó justo. ¿Ya? Así que eso es con respecto al problema 1. ¿De acuerdo? Eh, Básicamente sigue la misma dinámica, si es que no hay mucho problema, por ejemplo, si lo quisiéramos cambiar, por ejemplo, a un área. Si es un área, noten que, tal como vimos en clases, la ecuación pasa a ser un delta A, un área inicial, un coeficiente beta por un delta T. Y beta va a ser simplemente dos veces el coeficiente de dilatación lineal. Porque básicamente lo que me está diciendo es, si ahora tenemos un área, lo que va a pasar es que se va a expandir de manera homogénea en las dos direcciones. Y lo mismo ocurre para un volumen. ¿Ya? Dicho eso, ahora pasemos al segundo problema que vimos que nos quedó pendiente en ayudantía, que es los tornillos. ¿De acuerdo? Así es que lo vamos a llevar acá y lo vamos a agrandar para que se vea mucho mejor. Ya. Tengo lo siguiente. Tengo dos tornillos, uno de acero, y noten que aquí me están dando el respectivo coeficiente de dilatación lineal. Esto vendría siendo alfa, pongámosle alfa cero, ¿ya? Y me dicen que tengo otro elemento, un tornillo de otro elemento que es de latón, y me dan también su respectivo coeficiente. Entonces esto vendría siendo alfa sub L, ¿de acuerdo? Ahora, me dicen que están en la siguiente figura, dispuestos como está en la siguiente figura. Me dan la separación inicial entre los extremos de los tornillos, que es de 5 micrómetros, que es justo donde está señalado acá en el dibujo. Y me preguntan a qué temperatura se van a tocar los tornillos. ¿De acuerdo? Y también me dicen, para simplificar un poco el ejercicio, que supongamos que la distancia entre las paredes que afirman los tornillos no es afectada por el cambio de temperatura. ¿Por qué? Si efectivamente permitimos esto, entonces también aquí va a haber una expansión del material y por lo tanto eso podría complicar un poco la idea del ejercicio. ¿Ya? Aquí simplemente queremos saber u obtener la intuición con respecto a qué es lo que ocurre cuando se dilata o se achica un objeto según el cambio de temperatura a los cuales están sujetos. ¿Ya? Este ejercicio es sumamente importante porque si están dispuestos en un ambiente en el cual el aumento de temperatura es muy grande, entonces lo que va a ocurrir es que eventualmente los tornillos, al dilatarse, el latón se va a alargar y el tornillo de acero también se va a alargar. Por lo tanto, ambos tornillos van a empezar a interactuar y van a empezar a ejercerse presión uno con otro, lo cual puede llevar a deformar el tornillo y por lo tanto también deformar precisamente la construcción o el objetivo por el cual uno haya querido diseñar la figura que uno tiene acá. Por lo tanto, aquí es importante tener claro en la separación de los tornillos y a qué temperatura van a estar sujetos porque puede perfectamente deformar el diseño que uno esté creando. Entonces, dicho eso, lo que vamos a hacer es resolver este problema. Noten que tenemos dos dilataciones. Tenemos la dilatación del largo del acero, que va a ser
un largo inicial del tornillo del acero por un coeficiente de dilatación lineal del acero y por un cambio de temperatura, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Esto lo voy a llamar ecuación 1. Pero, como también tenemos un material, un tornillo de latón, entonces también tenemos una dilatación para ese cuerpo. Pero tenemos un cambio de dilatación lineal, de largo, perdón, para el latón, que voy a poner como un índice L. Va a ser igual al largo inicial del latón, del tornillo de latón, por su respectivo coeficiente. Y aquí está el detalle, con su respectivo delta T. ¿Ya? Ahora, veamos qué es lo que conocemos y lo que no conocemos. El largo inicial, tanto del acero y del latón, lo conocemos. Está aquí en el dibujo. ¿De acuerdo? Aquí son 0.010 metros, 0.030 metros. Perfecto. Los coeficientes, los acabo al principio del ejercicio señalar que también los conocemos. Y las temperaturas iniciales, noten que el ejercicio dice lo siguiente. La separación inicial entre los extremos de los tornillos es de 5 micrómetros a 27 grados Celsius. Eso quiere decir que ambos cuerpos están a la misma temperatura inicial. Así que TI va a ser igual a 27 grados Celsius. Sin embargo, lo que no conocemos es la temperatura final. Porque aquí la pregunta es, si yo aumento la temperatura, ¿a qué temperatura es en el cual los tornillos se van a encontrar? O van a recorrer esa distancia de 5 micrómetros. ¿De acuerdo? Entonces, si uno lo piensa un poco, no tenemos TF y el cambio de largo del latón y el cambio de largo del acero no los conocemos por separado. ¿Ya? ¿Por qué? Uno podría haberse tentado a pensar de que si yo aumento la temperatura los dos van a crecer a la misma razón. ¿De acuerdo? Sin embargo, eso nos llevaría a una conclusión incorrecta porque primero, ambos tienen largos iniciales diferentes y segundo, tienen coeficientes de dilatación, perdón, diferentes. Por lo tanto, se expanden o se dilatan a diferente razón. ¿De acuerdo? Entonces, el delta LA y el delta L sub L no los conocemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Sin embargo, aquí es donde entra una ecuación auxiliar. Si bien la separación de los dos tornillos es de 5 micrómetros, sabemos que si los aumentamos a una cierta temperatura, nosotros queremos que se lleguen a tocar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cambio de largo del acero y el cambio de largo del latón tiene que ser tal que justo completen esa distancia en la cual están separados. Esto quiere decir que delta LA más delta LL tiene que ser a los 5 micrómetros. O, dicho de otra manera, 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Y aquí estamos súper bien, porque ahora tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Así que se puede resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 1 y 2 en 3. Entonces vamos a reemplazar 1 y 2 en 3. Y nos queda lo siguiente. El delta LA va a ser igual al largo inicial del acero por el coeficiente del acero por T sub F menos T sub I. Más, ahora escribimos la ecuación del latón, que es el largo inicial del latón, el coeficiente del latón, por T sub F menos T sub I. ¿De acuerdo? Y esto, recuerden que tiene que ser igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es desarrollar. ¿De acuerdo? Y esta va a ser como la parte como tediosa del ejercicio. Porque noten que en esta ecuación, lo único que no conocemos es la temperatura final. El resto todo lo conocemos. Así que eso es lo que vamos a tener que hacer, despejar. Por lo tanto, todo lo que tenga, noten que de esta expresión salen dos, porque se distribuyen a lo largo del paréntesis y en este paréntesis también. Entonces lo que voy a hacer es
dejar en un lado todo con temperatura final y en otro lado lo que es temperatura inicial. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que voy a hacer en los pasos que están entre medio. Por lo tanto, de este primer término me queda temperatura final por el largo inicial del acero, por el coeficiente del acero, y de este paréntesis me sale la temperatura final por el largo inicial del latón, por el coeficiente del latón. ¿Ya? Y del término de este paréntesis que me quedaba, sale un temperatura inicial por el largo inicial del acero, por el coeficiente del acero, y lo mismo para acá. Vamos a ver si me alcanza. Menos la temperatura inicial por el largo inicial del latón, por el coeficiente del latón. Y esto tiene que ser igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Por lo tanto, voy a factorizar por la temperatura final y todo lo que es temperatura inicial con los otros términos los tiro a la derecha porque me están molestando al fin y al cabo. Entonces me queda temperatura final por el largo inicial del acero, por el coeficiente del acero, más el largo inicial del latón por el coeficiente del latón. Y esto va a ser igual a 5 por 10 elevado a la menos 6 metros. Y ahora tiro estos dos términos a la derecha. Me queda la temperatura inicial positiva por el largo inicial del acero, el coeficiente del acero, más el largo inicial del latón por el coeficiente del latón, que alcanzó justo. Por lo tanto, fíjense que ahora lo único que tengo que hacer es dividir. Divido por este término acá, para dejar la temperatura final sola, y me queda 5 por 10 elevado a la menos 6 metros, dividido largo inicial del acero por el coeficiente del acero, más el largo inicial del latón por el coeficiente del latón, más, fíjense lo siguiente, la temperatura inicial está multiplicado por todo este término que está acá, y lo voy a dividir por el mismo término. Por lo tanto, eso me da un 1. Así que esta es la temperatura final. Pero noten que me están dando los números, así que ahora lo que hacemos es reemplazarlos numéricamente. Y lo que me va a dar es que la temperatura inicial aporta con 27 grados, según el enunciado. De hecho, si lo vamos, regresamos. Ahí sale 27 grados. Y lo que vamos a hacer es reemplazar numéricamente todo esto. Por lo tanto, si ustedes hacen todo bien, o si yo hago todo bien con el resultado numérico de la calculadora, lo que me va a quedar va a ser 7.35 Celsius por un lado, más 27 grados Celsius debido al T sub i. Y eso me da 34.4 grados Celsius. Por lo tanto, a esa temperatura, los tornillos se van a tocar. Y por ende, si yo sigo aumentando la temperatura, lo que va a pasar es que entonces los tornillos van a seguir dilatando y por lo tanto van a empezar a ejercer una fuerza uno respecto al otro, lo cual puede llevar a posibles deformaciones. Y por lo tanto se pueden enchocar los tornillos y por lo tanto también va a afectar a la pared. Por eso es sumamente importante mantener esos datos, porque así uno puede tomar decisiones para evitar ese tipo de problemas. Por ejemplo, poner un aislante de tal manera que el flujo calor prevenga que la temperatura aumente tanto en ese sector. Solamente por decir algo. ¿Ya? Dicho eso, ahora vamos a pasar al último ejercicio que quedó de la ayudantía, que es el de mezcla. ¿De acuerdo? Una masa de 12 gramos de hielo que quiero llevarlo a vapor. Si es que lo vamos a pegar acá. Y este va a ser el ejercicio a resolver. Entonces, antes de resolver el ejercicio tenemos que recordar lo siguiente, que es lo que vimos en ayudantía. Cuando nos piden el calor para llevar una cierta sustancia y llevarle un cambio de fase, uno tiene que tener presente lo siguiente. Este diagrama muestra el cambio de temperatura
en función del calor o flujo de energía para un cubo de hielo de cierta masa. ¿De acuerdo? Siempre lo que va a ocurrir es que si yo estoy en estado sólido, yo tengo que administrar calor para llevarlo a la transición de fase o el cambio de fase que se ocurre a 0 °C en temperatura ambiente, presión ambiente, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que saber administrar un calor para esta zona de acá, esto lo puedo llamar como zona 1. Después, cuando estoy en la transición de fase, lo que ocurre es que el sistema no aumenta la temperatura, porque toda esa energía la está usando para disociar las moléculas, para correlacionarse entre ellas y comunicarse entre todo el sistema de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, en este punto no hay aumento de temperatura. Una vez que todo el sistema se comunica, paso a un estado líquido, que estaría en esta zona de acá. Luego tengo que administrar la energía para subir la temperatura hasta el punto de ebullición y vuelvo a repetir el caso. Ahora un cambio de fase para llevarlo a vapor. En todo este punto la temperatura no aumenta porque está usando toda esa energía para comunicarse a lo largo de todo el sistema para disociar todas las moléculas. Y una vez que llego a este sector, vuelve a aumentar la temperatura del sistema ya estando en gas. Por lo tanto, cuando yo les pregunten o en la prueba les aparezcan cosas del estilo, quiero llevar una masa de hielo o de líquido a vapor, tengo que tener muy presente que voy a tener muchos casos dando vuelta. Si yo, por ejemplo, en este caso del ejercicio, tengo esta zona acá, esta zona de aquí y de aquí. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones que tengo que calcular. Si ahora yo les cambio el problema, yo les digo que estoy una masa no sé, 50 gramos de agua a 50 grados Celsius, entonces es un proceso que tengo que llevarlo al cambio de fase, después en la transición de fase y luego a vapor. Ahí serían tres ecuaciones a usar. Entonces, la gran dificultad aquí es siempre tener claro en qué estado me encuentro, si es sólido, líquido o gas, y a qué estado quiero llegar. Porque a partir de eso voy a tener una claridad de cuántas ecuaciones voy a tener que usar. ¿De acuerdo? Ahora, voy a sacar esto y vamos a escribir las ecuaciones para recordar cuáles son las que se usan. Cuando quiero llevar un cuerpo a un punto de fusión o punto de ebullición, la ecuación que me sirve es la de calor, que me relaciona la masa por el calor específico por un delta T. Recuerden que el calor específico es propio según el estado. Si la masa se encuentra solidificada, entonces es el calor específico del hielo. Si ahora la masa está en estado líquido, ahora es el calor específico del agua. Y así. Esa es una ecuación. Y la otra es cuando me encuentro en el cambio de fase. Recuerden que en ese momento no hay aumento de temperatura, por lo tanto no tiene sentido alguno usar esta ecuación porque si no siempre me daría cero. En ese caso, la ecuación que uno usa es la ecuación de calor que me relaciona la misma masa por el calor latente, que vendría siendo esta L. Este calor latente tiene un valor que va a variar según el tipo de estado cambio de fase que estoy realizando. Si es, por ejemplo, estoy en el cambio de estado de fusión, el calor latente es de 80 calorías por gramo. Si ahora estoy en el cambio de evaporación, entonces el calor de evaporación es 540 calorías por gramo. Noten que en estas unidades, este ejercicio lo que está haciendo es darle el calor latente de fusión y de vaporización en joules sobre kilogramo. O sea, lo que me están diciendo es que estamos trabajando con el sistema internacional por debajo. ¿Ya? Así es que, ojo con eso. Entonces, realicemos lo siguiente. Tenemos, aquí está, tenemos una masa de 12 gramos. Por lo tanto, noten que tengo que pasarle a kilogramos. No hay que olvidar eso. Así que eso sería 0,012 kilogramos. Me dan la temperatura inicial para el primer estado
y me dicen que a esa temperatura quiero llegar. Y me dan el calor específico del hielo, me dan el calor específico del agua y el de vaporización o de vapor. ¿De acuerdo? Me dan el calor latente de fusión y me dan el calor latente de vaporización. Así que tengo todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos por caso. Lo primero que vamos a hacer es entonces es esta zona acá. Esta es la primera zona que vamos a calcular. Entonces, el caso 1 va a ser el flujo de calor, que va a ser la masa por el calor específico del hielo por un delta T, que va a ser 0.012 kilogramos por el calor específico del hielo, ¿de acuerdo? Que son 2090 joules sobre kilogramos por Celsius. Y por delta T, la temperatura final, noten que lo quiero llevar la masa a 0 grados Celsius. Y la temperatura inicial son los menos 40 grados Celsius. Así es que temperatura final son 0 grados Celsius menos menos 40 grados Celsius. Y aquí no me alcanza la unidad de escribirla. ¿Ya? Y todo eso me va a dar 1003.2 Joule. Esta es la ecuación 1. Ahora perfecto. Lo que acabamos de hacer es llevar la masa de hielo al punto de fusión. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es administrar calor para llevarlo a esta zona. Por lo tanto, el cálculo que vamos a hacer es acá. En este caso, ya no nos sirve esta ecuación. Nos sirve la ecuación de calor latente. Por lo tanto, tengo un flujo de calor que va a estar dado por M por el calor latente de fusión. Y esto es de nuevo los 0.012 kilogramos por el calor latente, que son 3.33 por 10 elevado a la 5 joule sobre kilogramo. Y eso me va a dar 3000. Me da este resultado en joules. Entonces sería la ecuación 2. Por lo tanto, ahora lo que acabamos de hacer es llevar el cubo de hielo a esta zona aquí. Por lo tanto, ahora estamos en este régimen. Ahora toda la masa de hielo se convirtió en líquido. Estamos en esta zona y por lo tanto lo que tengo que hacer es administrar el calor para llevarlo desde los 0 grados hasta los 100 grados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Para la parte 3, Q3 va a ser igual la masa, calor específico del agua, por delta T. La masa son los 0.012 kilogramos. El calor específico del agua está arriba, que son los 4186 Joule sobre kilogramos por Celsius y por delta T. Y el delta T, recuerden que parto de los 0 grados y los quiere llevar a los 100 grados Celsius, que es el punto de vaporización. Así es que sería 100 menos 0 grados Celsius. Si esto lo calculamos, nos va a dar 5023.2 Joule. Esta es la ecuación 3 y por lo tanto lo que acaba de pasar es que ahora estamos en esta zona. Por lo tanto, lo que queremos hacer ahora es administrar calor para pasar por el cambio de fase. Noten que de nuevo no hay cambio de temperatura. Así que tenemos 4, que va a ser Q sub 4, que va a ser la masa por el calor latente de vaporización, que sería 0.012 kilogramos por el calor latente de vaporización, que es está aquí. Son 2.26 por 10 elevado a la 6 joules sobre kilogramos. Entonces sería 2.26 por 10 elevado a la 6 joule sobre kilogramo. Y eso nos debería dar 27.120 joule. Noten lo siguiente. Todos los resultados que obtuvimos son de 5.000, de 3.000, incluso de 1.000. Y aquí acabamos de obtener un resultado que son del orden de los 27.000.
Eso explica por qué, y yo se los comenté en su momento, por qué si uno pone la mano en el hervidor cuando ya el agua está hirviendo, uno rápidamente se quema. Porque la cantidad de energía involucrada en el sistema es muchísima. Y noten que, de nuevo, el calor es un flujo de energía, por lo tanto, al poner la mano, lo que está recibiendo es parte de esa energía, que es gigante, es enorme. ¿De acuerdo? Lo que se traduce en un aumento de temperatura rápidamente en nuestra mano cuando lo ponemos. Por eso la diferencia. Ahora, ya no nos queda casi nada, porque ahora lo que hacemos es, lo que hicimos fue llevarlo a esta zona aquí. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es administrar calor para llevarlo desde los 100 grados hasta los 140 grados, que es lo que nos habían dicho originalmente. Por lo tanto, eh, por lo tanto, Q sub 5 va a ser igual a la masa por el calor específico del vapor por el delta T. Y esto es igual a 0.012 kilogramos por el calor de vaporización que, como lo escribí, como está escrito más arriba, son 2010 Joule sobre kilogramos sobre Celsius. Y todo eso por el delta T, que sería, lo quiero llevar a los 140 grados Celsius y partir de los 100 grados. Si yo calculo eso en la lo meto en la calculadora, me da 9006, perdón, me da 964.8 Joule. Ahí me corrigen si es que coloqué algo mal en la calculadora. Ya, pero ese es como el valor que se obtiene de acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabamos de obtener aquí es el calor para administrarlo desde este punto hasta los 140 grados Celsius. Sin embargo, si vamos a la pregunta original, lo que nos dice es el calor del proceso. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente sumar las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, finalmente, sumando 1 a... No sé, no se va a entender si pongo esto. 2, 3, 4 y 5, tenemos que el calor total va a ser igual a Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 más Q sub 4 más Q sub 5. Que eso nos da un valor de 7.2 Joule. Ese es todo el calor involucrado en el proceso, 39.077.2 Joule. Y noten que lo que voy a decir ahora lo podrían haber respondido al principio. Esto es mayor que cero. Y la pregunta B nos dicen si el calor es absorbido o cedido por el cuerpo. ¿De acuerdo? Por ende, si es mayor que cero, lo que está ocurriendo es que todo ese calor el cuerpo lo está absorbiendo. ¿De acuerdo? Así es que está bien que nos dé mayor que cero. Si es que sea esto, significa que absorbe. ¿De acuerdo? Si hubiese sido negativo, significa que cede. Y en ese caso estaríamos hablando, por ejemplo, de una masa de gas que la quiero llevar a sólido o a líquido, etcétera. Es con el proceso inverso. ¿De acuerdo? Así que noten que podrían haber respondido a la parte B incluso antes de haber resuelto todo. Obviamente argumentando previamente el porqué. ¿Ya? Así es que eso. Esos son los ejercicios de la clase de ayudantía que va a quedar disponibles en YouTube. Y también les voy a subir este documento que obviamente como está escrito no se va a entender, pero complementándolo con la explicación les va a quedar más claro a ustedes. ¿Ya? Voy a intentar subirles, si es que se puede, otro video más con ejercicios para que preparen y repasen la prueba que viene. Eso, que estén muy bien.